Lo esposaron frente a todos, sin notar la insignia en su muñeca. Una tarde calurosa en una estación de tren del sur de Texas, 2 policías arrastran a un hombre con uniforme militar, lo tiran al suelo, lo esposan sin escuchar una sola palabra. Gente graba, murmura, se ríe. Para ellos es solo otro latino jugando a soldadito. Pero lo que ninguno sabía era que ese hombre tenía línea directa con el Pentágono. Y lo que estaba a punto de revelar no solo cambiaría su destino, sino que pondría fin a las carreras de quienes se atrevieron a humillarlo. La escena era casi de película. El sol ardiendo sobre el asfalto, el silbido del tren acercándose y el sonido seco de las esposas cerrándose sobre las muñecas de un hombre que no decía una sola palabra. Su uniforme estaba cubierto de polvo, pero aún así relucía la insignia en su pecho. Sargento primero del Ejército de los Estados Unidos. Su rostro, moreno y sereno, no encajaba con la imagen que los oficiales esperaban ver junto a ese rango. No era blanco, no tenía ojos claros, no tenía apellidos importantes. Era latino, y eso bastó. Su nombre era Marcos Ayala. Nacido en El Paso, criado por una madre soltera que trabajaba en limpieza y convertido en militar antes de cumplir los 20. Había servido en 3 zonas de conflicto. Tenía medallas, cicatrices y una lealtad absoluta por la justicia. Aquel día, bajó del tren después de visitar a su madre enferma, vestido aún con su uniforme porque el tiempo no le dio para cambiarse. Caminaba apurado, buscando una salida para tomar un taxi, cuando notó que 2 policías lo observaban con desconfianza. ¿A dónde vas tan rápido?, le preguntó uno, colocándose frente a él. Marcos, sin entender la hostilidad, respondió con respeto: «Voy a tomar un taxi, señor. Estoy regresando a la base». Pero no hubo oportunidad de explicar más. Lo rodearon. Le pidieron identificación. Marcos sacó su credencial militar, pero ellos no la miraron. Uno murmuró al otro: «Falsificación. Se creen vivos estos». En segundos estaba contra el suelo. Nadie lo ayudó. Algunos grababan. Otros se alejaban como si el uniforme ahora fuera un disfraz peligroso. Los agentes lo esposaron, acusándolo de suplantación de identidad y resistencia a la autoridad. El aire se volvió más pesado. Las miradas eran cuchillos. Y en medio del polvo y el ruido, una voz firme rompió el silencio. «Déjenme hacer una llamada, solo una. Después, hagan lo que quieran». Los policías rieron. Uno respondió con sorna: «¿Vas a llamar al ejército? ¿A tu general imaginario?». Marcos solo bajó la mirada, pero sus ojos ya no estaban pidiendo permiso. Los agentes se llamaban Kramer y Dorsey. Uno rubio, alto, con lentes oscuros. El otro fornido, con voz gruesa y un tono de burla que se le pegaba a las palabras como veneno. Llevaban años patrullando esa zona y se sentían invencibles. «Aquí mandamos nosotros», solía decir Dorsey cuando se trataba de imponer autoridad. Y aquel día no fue la excepción. «¿Sabes cuántos tipos como tú hemos detenido con uniformes falsos?», le espetó Kramer, sosteniendo la placa de Marcos como si fuera un billete falso. «Sí, claro. Seguro es del ejército de TikTok», agregó Dorsey mientras se reía con el celular en mano, grabando al detenido como trofeo. Marcos permanecía en silencio, pero no por miedo, sino por algo más denso, una mezcla de rabia, tristeza y resignación. Sabía que esto pasaba, que aún con uniforme, con rango, con servicio, seguía siendo sospechoso por el color de su piel. Intentó hablar otra vez, con la voz pausada. «Esa insignia que lleva en la mano representa 14 años de servicio. Estuve en Kandahar, en Ramadi, en África. No es una broma». Pero Kramer lo interrumpió con un gesto de desprecio. «¿Y qué? ¿Crees que eso te hace especial? Aquí no estamos en una película, héroe». Lo tiraron al asiento trasero del patrullero como si fuera un ladrón cualquiera. Mientras tanto, un grupo de personas se acercaba, algunos curiosos, otros indignados. Una mujer mayor gritó: «Él es soldado, mírenlo bien, eso no se finge». Pero los policías no escuchaban, o no querían escuchar. En la estación, uno de los supervisores de seguridad, también latino, intentó intervenir. «Oficiales, yo reconozco a este hombre. Es el sargento Ayala. Ha venido antes por esta vía. Deberíamos verificar», pero Kramer lo fulminó con la mirada. «¿Ahora cualquiera da órdenes? Vuelve a tu puesto».
Mientras tanto, Marcos, con las muñecas marcadas por las esposas, volvió a pedir: «Déjenme hacer una llamada, solo una, no a un abogado, a mi superior». Dorsey se rió como si fuera lo más ridículo que había escuchado. «¿A tu coronel de peluche? No estamos jugando, muchacho». Lo que no sabían era que esa llamada estaba a solo un número de cambiarlo todo. El patrullero avanzaba por la autopista con las sirenas apagadas. Dentro, el ambiente era tenso. Dorsey mascaba chicle como si fuera un castigo. Kramer conducía con una mano. Con la otra hojeaba los documentos de Marcos, sin tomarse en serio nada de lo que leía. «Tiene hasta firma». «¿Te la inventaste también?», comentó burlón, agitando la credencial militar frente al espejo. Marcos miró hacia adelante. No había rabia en su rostro, solo una decisión tomada. Entonces, en voz baja, pero firme, dijo: «Escuchen, no les estoy pidiendo nada, solo estoy avisándoles. Si no me permiten hacer esa llamada ahora, ustedes no van a tener trabajo mañana». Dorsey explotó en carcajadas. Golpeó el tablero del auto mientras se reía. «Oh, no, nos va a echar con su teléfono imaginario». Pero Kramer lo miró por el retrovisor. Hubo un momento de duda, esa mirada que tienen los que han cruzado líneas, pero aún reconocen cuando están a punto de pasarse de largo. «¿Y a quién llamarías, héroe?», preguntó con desdén, aunque con un dejo de inquietud. Marcos levantó lentamente las muñecas esposadas, mostrando el brazalete negro que llevaba debajo del uniforme. Era discreto, con un pequeño símbolo dorado. «Al Pentágono. Tengo acceso directo a mi coronel, y si ustedes revisan en sus sistemas, verán que no estoy mintiendo». Kramer dudó. Detuvo el auto en el arcén. «¿Quieres que lo dejemos llamar?», preguntó a Dorsey, bajando el tono. «¿Qué? ¿Te estás tragando su cuento?». «No, pero ¿y si no es cuento?». El silencio se volvió denso. Por primera vez, el uniforme comenzó a pesar más que el prejuicio. Dorsey bufó, molesto, pero accedió. «Una llamada. Si estás actuando, te vas directo al federal, ¿entendido?». Marcos asintió. Le soltaron una muñeca y le pasaron un celular viejo, supervisado. Marcó un número sin mirar, de memoria. Solo dijo 2 palabras cuando atendieron: «Código 104». Del otro lado, una voz grave respondió: «Ubicación». Marcos la dio. 5 segundos después, los ojos de Kramer se agrandaron cuando su radio interna estalló en estática, seguida por una voz que ninguno de ellos esperaba escuchar. «Oficiales Kramer y Dorsey, este es el coronel Marcus Bennett del Departamento de Defensa. Ustedes acaban de detener, sin causa, a un oficial activo en misión confidencial. Libérenlo inmediatamente y permanezcan en su ubicación. Hay consecuencias en camino». Dorsey palideció. Kramer tragó saliva. Y Marcos solo cerró los ojos, respirando hondo. No como quien gana, sino como quien ya no necesita probar nada. Los minutos siguientes parecían sacados de otro mundo. La autoridad que segundos antes se sentía incuestionable comenzó a desmoronarse. Primero llegó una patrulla federal, luego una camioneta negra sin placas, de esas que solo aparecen cuando el asunto es realmente grave. Los 2 oficiales quedaron inmóviles, de pie junto al auto, mientras Marcos, aún con una muñeca esposada, era atendido por un agente de inteligencia que descendió del vehículo con gesto urgente. «¿Está usted herido, sargento Ayala?». «Solo en el orgullo», respondió Marcos con media sonrisa. Kramer intentó justificarse. «Nos presentó una identificación. Parecía falsa. No sabíamos». Pero el agente federal lo interrumpió con una mirada gélida. «¿Y revisaron el número de serie? ¿Confirmaron su registro en la base de datos del Departamento de Defensa?». Silencio. «¿Verificaron la lista de operativos en misión activa?». Más silencio. Entonces el agente sacó una tableta. Mostró los datos en pantalla. La ficha de Marcos Ayala. Activo, rango confirmado, misiones confidenciales en curso, autorizado para portar uniforme en desplazamientos civiles. Una nota en rojo. Prioridad de no interferencia. Categoría 1B. Esto no lo sabíamos», balbuceó Dorsey. Marcos dio un paso adelante. Su voz sonó como una campana en una iglesia vacía. Claro que no lo sabían, porque no les importó saber, porque vieron a un latino con uniforme y pensaron: impostor. No necesitaban pruebas, solo prejuicio. El agente miró a los policías y añadió: «Y para que lo entiendan mejor,
¿Saben cuántos oficiales blancos han sido detenidos este año por portar uniforme fuera de base? Ninguno, respondió Kramer bajando la cabeza. Exacto, sentenció el agente. Pero eso no fue todo. Uno de los supervisores del sistema de cámaras de la estación se acercó. Tenía un pendrive en la mano. Tenemos las imágenes. Muestran cómo lo interceptaron sin motivo, cómo ignoraron su identificación, cómo lo esposaron mientras él repetía su rango. El agente federal tomó el pendrive y lo guardó. Esto será entregado al juez militar y también al Comité de Derechos Civiles del Ejército. Marcos observaba todo con una mezcla de alivio y tristeza, porque aunque el sistema se movía ahora a su favor, lo hacía tarde. Demasiado tarde para borrar la humillación de aquel suelo caliente donde cayó, por ser quien era. Mientras los oficiales eran separados para interrogatorios internos, Marcos fue llevado a una sala improvisada dentro de la estación. Allí, le ofrecieron agua, le retiraron las esposas por completo, y un teniente del Departamento de Defensa, recién llegado por helicóptero, le entregó un sobre sellado. Sargento Ayala, esto es lo que estaban a punto de obstruir. Su entrega debía llegar esta mañana, pero la detención retrasó todo. Marcos abrió el sobre y extrajo una carpeta con una inscripción dorada. Confidencial. Proyecto Amanecer. Dentro había documentos clasificados que vinculaban a una organización civil con actividades de espionaje económico en la región fronteriza. Él debía entregar personalmente esa información a un fiscal federal. La misión requería que se desplazara en uniforme para evitar cualquier malentendido. Irónicamente, eso fue exactamente lo que lo condenó ante los ojos de los policías locales. Pero lo más impactante no estaba en la carpeta. También hay algo más, dijo el teniente, encendiendo una pantalla portátil. Revisamos el video que los agentes grabaron en su celular, creyendo que era una broma. No solo lo delata, es evidencia clara de discriminación. La grabación mostraba a Dorsey burlándose, imitando acentos, haciendo chistes racistas mientras Marcos intentaba hablar. ¿Qué va a hacer llamarle a su primo en el desierto?, decía uno. El agente federal pausó el video y miró a Marcos con respeto. Esto no se va a quedar en un informe. Ya contactamos al Comité de Ética Policial y por protocolo, sus carreras quedan suspendidas hasta nuevo aviso. En ese momento, el supervisor de seguridad, el mismo que intentó defender a Marcos antes, entró en la sala temblando ligeramente. Señor Ayala, disculpe que lo interrumpa, pero alguien quiere hablar con usted. Marcos levantó la vista. Era el fiscal federal encargado de la operación Amanecer. Había llegado antes de lo previsto, escoltado por 2 marines. Sargento Ayala, me dijeron que usted protegió estos documentos incluso bajo arresto. Quiero que sepa que su lealtad no solo honra al ejército, honra a este país. Marcos asintió, pero no sonrió. Hice lo que tenía que hacer. Pero dentro, algo más profundo se movía. Una certeza creciente. Esta no era solo su batalla, era el reflejo de miles que no tuvieron su suerte, ni su llamada. Cuando el sol comenzó a caer sobre la estación, ya no quedaban risas, ni burlas, ni órdenes gritadas, solo silencio. Un silencio espeso, de esos que no se rompen ni con palabras ni con disculpas. Marcos Ayala, aún con el rostro cansado, fue escoltado por sus propios compañeros del ejército hacia una sala de prensa improvisada, donde decenas de medios esperaban una declaración. Él no era un hombre de cámaras, no buscaba fama, pero sabía que había algo que debía decir, algo que no podía guardarse. Subió al pequeño podio, observó los flashes, respiró hondo y habló. Mi nombre es Marcos Ayala. Soy hijo de una mujer que limpiaba casas para darme de comer. Soy sargento primero del ejército de los Estados Unidos. Y hoy fui arrestado por llevar el uniforme que este país me entregó, solo porque no encajo en el estereotipo de lo que algunos entienden como patriota. Un murmullo recorrió la sala. Marcos continuó. Hoy me soltaron porque hice una llamada, porque tuve un contacto, porque alguien importante respondió. Pero, ¿y los que no tienen ese número? ¿Y los que no pueden demostrar en 5 minutos que valen algo? Se hizo un silencio profundo. Esto no es sobre mí. Es sobre todos los que caminan recto y aún así los miran torcido, sobre los que hablan inglés con acento y ya los tratan como sospechosos, sobre los que tienen la piel morena y el derecho flaco.
Apretó los puños. No me esposaron por error. Me esposaron por costumbre, porque el sistema está acostumbrado a juzgar antes de preguntar, a someter antes de entender, a ridiculizar antes de respetar. Una reportera, con los ojos llenos de lágrimas, levantó la mano. ¿Y qué hará ahora, sargento? Marcos no dudó. Seguir sirviendo. Pero esta vez, no solo desde el ejército, también desde la verdad. Porque si alguien como yo, sin apellido anglo, sin contactos políticos, pudo defenderse, entonces tal vez el problema no soy yo. Tal vez el problema es el sistema que ustedes aplauden en silencio. Las cámaras no dejaron de grabar. Y aunque algunos se incomodaron, otros empezaron a despertar. Horas después de la rueda de prensa, Marcos caminaba solo por el pasillo de un pequeño hospital militar. En su mano llevaba una bolsa con ropa limpia y una caja de chocolates. Entró en una habitación sencilla, donde una mujer mayor, de cabello gris y ojos cansados, lo esperaba con una sonrisa quebrada. «Mamá», dijo él, apenas cruzando la puerta. Ella abrió los brazos y, sin decir una palabra, lo abrazó con fuerza. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. No había necesidad. El abrazo decía todo. El miedo que ella sintió al enterarse de la detención, el dolor de imaginar a su hijo humillado, y el orgullo inmenso al saber que no se rindió. «Vi todo por televisión», susurró ella, acariciándole el rostro. «Dijiste lo que muchos no se atreven». Marcos bajó la cabeza. «No debería haber sido necesario. Solo quería llegar a tiempo para verte». «Y llegaste», respondió ella con una sonrisa suave. «Pero también llegaste para otros, para los que te vieron y se reconocieron». En la televisión de la habitación, repetían su discurso. En redes sociales, el video de su arresto y la llamada al Pentágono se volvía viral. No por el escándalo, sino por la dignidad. Miles comentaban: «Ese hombre soy yo. Mi hijo podría haber sido él. Gracias por hablar por todos nosotros». Marcos apagó la pantalla. Miró a su madre. «Esto no termina aquí, ¿verdad?» «No, hijo. Recién empieza». Esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, Marcos escribió su primera carta pública. No como militar, no como víctima, como ciudadano. Terminaba así: «Si alguna vez te han hecho sentir que no perteneces, recuerda esto. No importa cuánto te ignoren, cuánto te humillen, cuánto te hagan dudar. Tú vales, y tu voz importa, aunque tengas que levantarla solo». Un mensaje sencillo pero devastador, porque ya no hablaba solo por él. Hablaba por un país que a veces olvida que la lealtad no tiene color. Semanas después, el eco del caso Marcos Ayala seguía resonando en medios, oficinas y comisarías de todo el país. Pero lo más importante no ocurría en los titulares, ocurría en los cambios silenciosos. El Departamento de Policía de la ciudad fue obligado a implementar nuevos protocolos de identificación, con énfasis en formación contra prejuicios raciales. Kramer y Dorsey fueron suspendidos sin goce de sueldo. Pero el golpe más fuerte llegó cuando el Comité de Ética del Estado publicó su informe oficial. Los oficiales actuaron con prejuicio explícito, ignorando procedimientos básicos de verificación y escalamiento, motivados por estereotipos raciales inconscientes. Eso bastó para que ambos fueran separados definitivamente del cuerpo. Uno de ellos, en una entrevista anónima, reconoció: «Nunca pensé que alguien como él tendría tanto respaldo. Me enseñaron a sospechar de ciertas apariencias y lo seguí ciegamente. Pero mientras unos caían, otros se alzaban». Marcos fue invitado a hablar en academias de policía, universidades y foros comunitarios, no para humillar, no para vengarse, sino para educar. «No quiero castigar a nadie», dijo en una conferencia. «Quiero que el próximo joven que cruce una estación de tren vestido con orgullo no tenga que temer por su dignidad». Fundó una pequeña organización llamada Escudo Justo, dedicada a ofrecer apoyo legal y psicológico a veteranos latinos que hayan sufrido discriminación en territorio nacional. El proyecto creció rápido, impulsado por donaciones y testimonios que llegaban desde cada rincón del país. Uno de esos testimonios lo escribió una mujer en Georgia. «Mi esposo sirvió 20 años y aún lo confunden con jardinero. Ver a Marcos hablar fue como ver a mi esposo con voz por primera vez». Marcos respondía a cada mensaje con humildad, porque entendía algo que muchos olvidan.
A veces, la injusticia no es una grieta, es un espejo, y ese espejo ya no reflejaba silencio, reflejaba lucha, reflejaba verdad, reflejaba a un hombre que, con una llamada, cambió mucho más que 2 carreras. Cambió la forma en que un país se mira a sí mismo. Un año después del incidente, Marcos Ayala caminaba de nuevo por la misma estación de tren, pero esta vez sin uniforme. Llevaba jeans, una camisa sencilla y un libro bajo el brazo. Nadie lo detenía, nadie lo miraba con sospecha. A su alrededor, los carteles anunciaban una charla pública, identidad, dignidad y servicio, con su rostro como invitado principal. Antes de entrar al auditorio, se detuvo frente al banco donde fue esposado. Cerró los ojos. Escuchó de nuevo las voces, las burlas, el sonido de las esposas y luego el eco de su propia voz diciendo: una llamada, solo una. El banco estaba pintado de azul ahora, con una pequeña placa dorada que decía: aquí comenzó un cambio. Entró al salón. Cientos de personas lo esperaban, jóvenes, veteranos, madres, estudiantes, incluso oficiales de policía, todos en silencio, todos con algo en común. Querían entender, querían sanar. Marcos subió al escenario y, por un momento, solo los miró. Hay batallas que se libran con armas. Empezó. Y otras que se libran con verdad. Pausó. Aquel día, cuando me tiraron al suelo, no dolió el asfalto. Dolió la mirada de los que no hicieron nada. Dolió la risa de los que pensaron que yo era menos. Volvió a respirar profundo. Pero también aprendí algo. La verdad es como una semilla. Si la entierras, crece. Si la riegas con dignidad, florece. Y si la compartes, cambia realidades. El público lo aplaudió de pie. Un niño se acercó luego del evento. Tendría unos 10 años, moreno, con una gorra del ejército. Le dijo, tímido: quiero ser como usted cuando sea grande. Marcos se agachó, le tocó el hombro y respondió: no seas como yo, sé mejor. Y nunca permitas que te hagan sentir menos por cómo luces, ni por dónde vienes, porque tu valor no necesita permiso. Esa noche, la historia de Marcos volvió a recorrer las redes, no como escándalo, sino como inspiración. Un video suyo terminó con una frase sencilla, proyectada sobre una imagen del Banco Azul. Si esta historia te tocó, compártela, porque tal vez el próximo que la vea también esté esperando una sola llamada.